Si me acompaña, por favor, vayamos a la palabra. Quiero que miremos y estudiemos el texto de Lucas 14, 25 al 24. ¿Lo tenemos? Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Ve pronto por las plazas y las calles y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi taza, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Oremos, por favor, ahí. Estás, inclina tu rostro. Padre Dios Todopoderoso y Señor, venimos para escucharte a ti, Señor, para escuchar tu palabra. Sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros y queremos escucharte a ti, Señor. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nos despojamos de toda preocupación, de toda tristeza y venimos atentos simplemente a escuchar tu palabra en este día, Padre Dios Todopoderoso. Háblanos a cada uno de nosotros, ponemos este tiempo para escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar a estudiar este texto que estábamos leyendo, los invito a que miremos el contexto anterior y el posterior a esta palabra. Leemos en Lucas 14, 7 al 14, que es la porción de la palabra anterior al texto que nos trae hoy estudio. Y dice así, en Lucas 14, 7 al 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó ahí y a él te diga: da ese lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando veta el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando haga el banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serán bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Perdón, tengo por acá mis bastones. En Lucas 24, 25 a 35, que es la porción posterior al texto principal que nos trae hoy el estudio,
vemos lo siguiente, para que podamos tener realmente una idea de lo que el Señor quiere hoy revelarnos. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, si viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que pues que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Porque el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y concluye esta parte con, buen es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. En el contexto anterior, en el que veíamos en la primera parte que estábamos leyendo de Lucas del 7 al 14, nos permite ver que el Señor nos invita a vivir con sencillez y con humildad. Esto dice que cuando seamos invitados, no busquemos ese primer lugar, no busquemos estar siempre a la cabecera de la mesa. A veces inclusive lo queremos hacer porque amamos quizás al que nos invitó a esa reunión y queremos estar cerca de él. Pero el Señor nos dice lo contrario, nos dice que nos hagamos atrás para que en lugar de nosotros buscar ese lugar de privilegio sea el Señor el que realmente nos diga, ven aquí adelante y ve conmigo y siéntate a la mesa. El Señor nos invita además a ser generosos con los demás y a buscar la recompensa de Dios en el reino. Nos decía en esa porción de la palabra que muchas veces hacemos fiestas, invitamos a gente que son amigos nuestros, que son amados por nosotros y que nos aman a nosotros. O a veces invitamos, no sé, a personas que quizás me pueden ayudar en el tema de trabajo. Y qué fácil es hacer esto y qué fácil es realmente compartir y convivir con amigos, con hermanos, con familiares o con personas que, como dice la palabra, quizás más adelante van a repudiar. El Señor nos invita a que nosotros busquemos realmente al que la tiene para devolvernos porque simplemente el Señor nos recibirá en el reino de los cielos. No busquemos la aprobación del hombre, busquemos el frente de su aprobación. En el contexto posterior, en Lucas, del 14, del 25 al 35, veíamos que es una advertencia sobre el costo del discipulado. Es enunciar muchas cosas que impiden seguir a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos tantas ocupaciones reales que no nos permiten a veces seguirlo. Y la palabra inclusive es muy clara y es fuerte en el sentido en que leccionan que debo dejar padre a madre, familiares, y esto no implica, como muchos a veces dicen, y terminan abandonando a su papá o a su mamá con el pretexto de, "Si el Señor me llamó, yo tengo que ir y que Él, él se encargue por sí solo". El Señor nos llama también es a cuidar de los ancianos, a cuidar y a honrar a nuestros padres. Pero debemos mirar es a qué le estamos dando nosotros importancia. Solamente la familia es más importante realmente. Yo me dices, no, Dios Todopoderoso que está dispuesto a tener un reino para nosotros. Queremos seguirle. Hay algo que viene a mi mente y eso. Cuando yo conocí al Señor, mi esposa fue quien primero conoció. Y en ese momento, yo le recriminé mucho. Estaba yendo por allá a una iglesia evangélica, cristiana, y que yendo he tenido que pedir perdón al Señor yendo desde un poco de locos evangélicos y me avergonzaba realmente que ya estuviera yendo por allá. Y le dije en algún momento, le dije, si tú sigues yendo a esa iglesia de locos evangélicos, nos separamos. Y ella me dijo,
te amo, no quiero que nos separemos, pero no voy a dejar de buscar al Señor. Y fue tan firme, pero con unas palabras tan calmadas que vi impresionante. Y es muy reactiva y generalmente a veces, igual que yo, a veces nos explotamos, pero curiosamente ese día no. Y me impresionó. Yo me fui de la casa un par de días, me fui donde mi mamá. Mi mamá simplemente me dijo, mijo, qué bueno que haya bebido, pero yo aquí no lo puedo tener. Que ir a donde mamá me está sacando de la casa, me dijo, no sé, pero yo no voy a hacer que propicie su divorcio. No sé cuál es su problema. Que ni siquiera le conté y terminé volviendo con la cabeza abajo y como el perro con el bravo entre las piernas. El Señor luego obró en mí y esa es otra historia para otro día, pero realmente lo que rescato aquí es a veces realmente estamos dispuestos a ir tras el Señor y dejar a un lado hasta nuestra familia sin abandonarnos. Aquí también vemos que Él no opuesta, que la sal es insípida, que la sal insípida no sirve para nada y así también ocurre con nosotros como discípulos. Un discípulo que ha perdido su autenticidad no sirve absolutamente para nada. Debemos ser discípulos, debemos ser la sal del mundo, nos dice el Señor, y debemos ser útiles para el reino de Dios. Esto nos permite ya entrar a lo que quiero que estudiemos en día de hoy y en nuestro sermón para el día de hoy. Con esto que vemos del contexto anterior y el contexto posterior, vemos que Dios ha hecho todo. Dios ya tiene todo dispuesto para nosotros. Y el gran inconveniente aquí es que nosotros muchas veces tenemos excusas y nos disculpamos para participar en el reino de Dios. Y el Señor nos está llamando aquí que no debemos disculparnos, que Él lo tiene todo listo y que debemos enseñarlos a todo el mundo. Debemos ir al mundo, esa es la gran protección. El Señor quiere primero en este texto tiene una invitación para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y lo leemos en el texto principal que queremos estudiar hoy, que está en el capítulo 14, del 15 al 17. No vamos a volver a leerlo, pero si recuerda, Jesús está en una comida y uno de los invitados simplemente le dice a Jesús, lo veíamos en el contexto anterior, que dice estaba precisamente en una cena de bodas, y este hombre le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, bendito será, o sea, qué glorioso será comer pan en el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús a la expresión y anhelo de este hombre es simplemente, no es simplemente, es de una manera muy sencilla, es una parábola. Un hombre que hizo un gran banquete e invitó a muchos cuando llegó la hora del gran banquete, porque algo que me llama la atención aquí es que él, estas personas ya habían sido invitados por el hombre, por el dueño de casa. Y cuando hablamos de una invitación, no sé si a ustedes les ha pasado, pero generalmente uno le avisa y le dice, Jorge, te espero el próximo sábado a las 7 de la noche a comer. Hay un día y hay una hora. O sea que ya ellos previamente habían sido llamados e invitados. Y sin embargo, cuando se llega a la hora, ya le envían su siervo para que les avise a todos los convidados que vinieran, porque todo estaba preparado. Vemos que simplemente están a excusarse. Dios ha hecho todo lo que la humanidad necesita para ser salva y restaurada, para que pueda participar de la mesa del Señor, como nos enseña Jesús en esta parábola. Este hombre había dispuesto una cena y había dispuesto un tiempo realmente para que todos participáramos. El Señor tiene todo dispuesto para que tú, yo y todos nosotros podamos participar de esa cena y podamos vivir en comunión con Dios. Y la palabra comunión es vivir en unión, estar completamente unidos a Él. Eso es lo que el Señor quiere. A veces simplemente por nuestra naturaleza pecaminosa es que no podemos lograrlo. Pero Él lo preparó todo y lo preparó para que esa comunión sea una verdad y seamos restaurados a través de la obra que le hizo un Cristo Jesús. La invitación a la mesa del Señor es una invitación a comer del pan de vida. Es una invitación a ser libres del pecado y de la muerte. Es una invitación, como les decía hace un momento, a tener comunión con Él,
a estar en unidad con Él, a ser uno solo con Él, a entender que Él es la fuente inagotable de vida. Dios lo ha hecho todo, pero el problema son nuestras excusas. Las- Yo quiero decirles y quiero que nos preguntemos cuál es mi excusa a la invitación de Dios. Ya vemos que tiene una invitación para nosotros. Quiero que nos preguntemos cuál es mi excusa. ¿Qué excusa tengo a veces para no acudir al llamado de Señor? Lo veíamos en su porción de la palabra, en los versículos del 18 al 20, y vemos que las excusas que se presentan aquí en esta parte del texto son importantes. Y me ha faltado que digamos que cada una de las excusas que mencionaron estas personas no eran importantes. Hablaban acá en unas tierras, en negocios, que tenían que ir a aprender ver esos asuntos y que tenía que ir a mirar un campo que ya había comprado. Ahí no lo menciona, pero yo me pregunto si ya lo había comprado, que ya conocía el campo. ¿Podía esperar o podría posponer esa visita para otro día, teniendo en cuenta que había una invitación previo? ¿Cuántos tienen a veces metas, necesidades, metas laborales, metas financieras que cuidar y que atender? Eso es una gran verdad. O es una verdad, pero la gran verdad es que el Señor tiene realmente una equitación y una mesa dispuesta para cada uno de nosotros y a veces nos estamos excusando. No menos importante, veíamos aquí también, y alguien hablaba que veíamos que había comprado una yunta de bueyes y que tenía que precisamente ver su yunta de bueyes. A veces el Señor nos ha bendecido, no sé, con alguna propiedad, con algún carro, con cosas que demandan nuestra atención, pero se vuelven a veces una excusa para acudir al llamado del Señor. La última excusa que veíamos en este texto y es, el hombre decía, acabo de casarme. Yo le agrego, con el amor de mi vida. Con uno de Escar, prácticamente cualquiera diría, a ver, es entendible. El hombre estará recién casado, seguramente se quiere ir de luna de miel, entendámoslo. De hecho, si vemos en el texto, él ni siquiera se excusa, él simplemente dice, entienda, me acabo de casar. Así que se da por hecho que voy ahí, tengo algo más importante que hacer, me espera el gran amor de vivir. Quiero aclarar que todas estas excusas, si bien son asuntos importantes, como lo mencionaba hace un momento, no pueden ser nuestra prioridad. Tener todas estas ocupaciones, todas estas propiedades, todas que son de gran bendición, pero pueden terminar apartándonos de la invitación del Señor. Tenemos que aprender a priorizar y creo que el llamado de Dios en este día es, ¿cuál es tu prioridad? Las bendiciones que estás recibiendo o la invitación. Todo lo que el hombre tiene es efímero, perecedero, inestable, riesgoso, pero lo que Dios brinda es eterno, estable, seguro y nadie que lo puede quitar. Dice la palabra de Dios que nada ni nadie podrá romper tu relación con Dios. Nada ni nadie te apartará del Señor. Una vez nos tomamos de su mano, nada puede apartarnos de él. ¿Cuáles son mis excusas? ¿Cuáles son tus excusas? Mi familia, que mi familia es importante. Yo por muchos años trabajé fuera, trabajaba con compañías que tenía que estar en campo y hace algunos años, a raíz de un accidente que tuve, tomé la decisión de retirar mi pensionable para disfrutar de mi familia. Por primera vez son muchos años. Y lo he hecho, pero en algún momento también reconozco que he puesto por encima de la invitación del Señor y acudí muchas veces, como estamos hoy, a reunirnos, a venir a su casa y he puesto excusas como, caramba, llegó mi cuñado, viene mi hijo, viene Bogotá, viene Ibagué y debo atenderlos. ¿Cuáles son mis excusas? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Qué es más importante? Reflexionaba a través de este texto, realmente
si le estoy dando más importancia a atender muchas veces a esos invitados. No sé cuáles son las tuyas. Quizás sea la riqueza, las bendiciones que nos ha dado el Señor, nos ocupamos a veces de disfrutar de cada una de esas cosas. Y no estoy diciendo, como le decía hace un momento, que mis dinero, las posesiones son una gran bendición y vienen de Dios, ni más faltaba. Qué alegría tener la tranquilidad y la paz de tener una buena provisión, de tener la neta que cubrir mis necesidades, de tener techo, arrendado propio, pero tener un lugar en el cual podamos refugiarnos. Eso es una gran bendición. Pero que las cosas materiales no sean las que marquen quién soy yo. Decía alguien muy cercano a mí alguna vez que por mucho tiempo las cosas materiales la habían representado, que tener una vivienda para ella le habían enseñado en su casa que era importante y que representa y que era lo que realmente representaba. No tener una casa, decía ella, era realmente no ser nada y tener ISO ni tener seguridad. Y decía, sin una casa y no soy nada. Y en algún momento se quedó sin casa o nos quedamos sin casa. De mi esposa y qué pena por usarla nuevamente a ella de referencia. Y realmente ocurrió eso y a veces simplemente el Señor luego nos quiere mostrar que aún sin las cosas materiales, Él siempre va a estar ahí para respaldarnos. Su liberación con Él es por siempre, permanente y siempre va a estarnos en medio de cualquier circunstancia va a estar el tiempo. Sin embargo, muchas veces, como les decía, termina siendo motivo de idolatría, termina siendo simplemente motivo de identidad y esta sociedad nos ha vendido esa falsa expectativa de eres exitoso, eres bendecido por lo que tienes. Y muchas veces, a veces, no sé, y les ha pasado, pero ser cristiano no significa que no tengamos dificultades y que no tengamos momentos apremiantes de salud, de pobreza, de quedarnos sin trabajo, de perderlo absolutamente todo. Y quizás inclusive en medio de las circunstancias la gente dice, pero no que es cristiano, no que sirve en una iglesia, ¿dónde está su Dios? Y yo le digo, Él está ahí y está simplemente para poder mostrar y que nosotros damos testimonio, aunque en medio de la dificultad, no es lo que la sociedad dice, no es lo material lo que tú identifique. Es realmente la riqueza de saber que queremos un Dios todopoderoso que tiene todo dispuesto para una vida eterna en donde vamos a estar sentados en la mesa con Él. No puede haber nada más importante que eso. Disfrutemos las bendiciones que le da, disfrutemos lo material, pero no puede ser lo que nos identifique. No debemos creer en lo que dice la sociedad. Eres quien eres por ser hijo de Dios, no por lo que la sociedad te manda. Todas las anteriores, como les decía, son excusas válidas e importantes de estas personas, pero finalmente hicieron que rechazaran la invitación que tenía preparada Dios para ellos. Dios tiene una invitación y un regalo para cada uno de nosotros. Y ese regalo es el sacrificio vivo de Cristo Jesús en la cruz. Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros, por su muerte y resurrección y por la sangre derramada en la cruz, cada uno de nosotros fuéramos pescadorados y tuviéramos nuevamente comunión y una relación con Dios, porque por nosotros mismos no era posible. Estamos invitados a participar del reino de Dios. Este texto nos deja ver que el ser humano, ¿verdad? Muy seriamente se ha negado o nos hemos negado con excusas a aceptar la invitación de Dios. Esta es la razón por la que Dios invita a los que no tienen excusas o cosas que los motiven. El Señor ha querido llamar y en principio, como en esta parábola, el dueño de casa invitó, parece ser, amigos y a gente muy importante para que fuera a su cena y ellos no acudieron a la cena. Y este hombre se enojó, envió a su siervo y le pidió que trajera
a gente que vivía, hice en calles y callejones. Cuando habla de callejones, quizás nos imaginamos calles de barrios humildes, de calles estrechas, en donde hay gente que no tiene realmente nada que perder y mucho que ganar. Y la invitación que hizo este hombre fue que trajera el siervo, trajera a todas estas personas y le dijera que vinieran a la cena. Y ninguno sacó excusas. Todos vinieron porque tenían mucho que ganar. El Señor, si nosotros rechazamos su invitación, ten por seguro que va a buscar con qué llenar su casa y con qué llenar su mesa. La gran pregunta es, ¿queremos estar a la mesa del Señor o preferimos estar por él? Este texto nos deja ver que el ser humano en verdad y muy seriamente se ha negado a aceptar la indicación de Dios. El tercer punto que llama la atención es el llamado a invitar a otros. Y lo vemos en los versículos 21 al 24. En esta parte me llama la atención el trabajo del siervo. Y es que muchas veces vemos aquí, hablamos de los invitados, hablando primero del Señor que invitó, que Jesús hace un paralelo realmente con lo que significa la invitación de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y él hace una comparación. Me cabe pensar, y es algo que yo pienso, que era un hombre importante y un buen hombre, para que el Señor Jesús haga un paralelo y un símil realmente con este hombre. Y vemos que ahí menciona a este hombre, menciona a los invitados y habla del siervo. Y me llama la atención precisamente, y dice el Señor, que al conocer las excusas de sus invitados se enojó y sin embargo se propone, este hombre invita un gran reto, y es invitar a muchos de los que no tienen ninguna excusa y envía a su siervo con una indicación específica. Ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los hombres, a los mancos, a los ciegos y a los combos. Y el texto menciona que el siervo hizo la tarea y aún había lugar, y entonces el Señor lo envía que vaya por caminos y vallados a traer y forzar a entrar hasta que su casa se llene. Vemos que él lo envía no solamente por las calles de la ciudad y que fuera por las calles, sino que lo envía a los caminos y a los vallados. Me cabe pensar que simplemente lo envió a las zonas rurales y no precisamente como al primer invitado que fuera a las haciendas a traer a un gran hacendado o algo así, sino que habla que vaya por caminos y vallados. Vallados son simplemente rastrojos, maleza, monte, y simplemente pues allá está realmente el verdadero campesino, el que trabaja la tierra, el jornalero, personas humildes, y le dice que vaya y lo busque. Pero hay dos cosas aquí que me llaman la atención. En algún momento el siervo le dijo, el Señor ya traje algunos y ¿de dónde más sale? No, él simplemente no estaba llena la mesa y el amo le dice, ve y trae más y ve a los campos y ve a los vallados, trae más fe. Y él simplemente obedece y va y trae. Y la palabra que utiliza el Señor es forzar a entrar. Por un momento con mi mente cineasta casi que pensaba, amana los trae, los arrastras. No quiten esa parte, solamente estaba en mi mente un poco eh, alegre. Y realmente lo que quiere decir el Señor es aquí es, al decir forzar, es hagamos todo, hasta lo imposible, para atraer las personas. A veces nos excusamos y decimos, yo ya le he dicho a mi amigo, a mi cuñado, a mi vecino, que vayamos a la iglesia. El Señor me dice que y suelte esa carga. No, el Señor le está diciendo, haz tu trabajo, insiste, persiste y fuérzalos. Cuando se refiere a forzarlos es, dale, persiste, vuelves a decir, en algún momento seguramente esa persona estará pasando por un momento de dificultad y querrá estar realmente ante el ser más grandioso, majestuoso que es Dios, el que todo lo puede, el Dios que todo lo cambia. Como decíamos en la alabanza, nada más de mi Dios que todo lo puede cambiar. Debemos ir y debemos cumplir esa misión, es lo que vemos acá.
¿Cuál es la gran comisión que está en la palabra? Es, como dice sobre todo, y como iglesia, como discípulos de Cristo, el Señor dice, ve y al discípulos. El Señor nos envía a que invitemos y traigamos a todos los que están afuera. Este texto nos recuerda, como les decía, la gran comisión. Y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él está de brazos abiertos para reconciliar nuestra relación con nosotros a través, como les decía, de la obra que hizo de su Hijo, de Cristo Jesús, por lo que hizo en su cruz. Él quiere que nadie se pierda, quiere que haya salvación para todos nosotros. Muchas veces es agradable compartir aquí entre hermanos. Qué agradable debí, una de las cosas que siempre me ha apasionado, particularmente de la iglesia de discípulos de Cristo, desde que conocí ese amor fraternal, que ese amor ágape, como dice la palabra, que siempre que reciben con los brazos abiertos. Por algunas circunstancias estuve un tiempo atado de nuestra iglesia, tuve que viajar a Bogotá y cuando regresé, con, con ese amor y con ese gran abrazo absolutamente de todas las personas, te echamos de menos dónde estabas en ningún momento y usted qué se había hecho, sino cómo estás, qué alegría verte. Y yo le digo, qué bueno es abrazarnos en Marcos, qué bueno, es una gran alegría, pero no podemos quedarnos sentados en estos lugares muy contentos y muy tranquilos, sabiendo que afuera nuestra propia familia se está perdiendo. Quizá nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestros vecinos, y nosotros aquí pidiendo, claro que sí, acudiendo al llamado del Señor, pero se nos olvida que afuera hay personas que se están perdiendo. Y el Señor, al igual que en esta parábola, más que enojarse, lo que yo veo es un Dios preocupado enormemente porque faltan lugares por llenar. Y Él tiene una gran mesa y nuestra gran comisión es ir por esa persona. No podemos seguir tan tranquilos y tan cómodos diciendo que finalmente cada quien tendrá un momento de intimidad de él pueblo con el Señor. Él los está llamando y que vayan. El anhelo del Señor es que todas las personas crean y acudan a su invitación, que disfruten de la mesa sin sentirse incómodos. Él quiere realmente que todos los llamados acudamos a su invitación. Y algo que me impactaba en esa parte es que a esos primeros que vi pitó, especialmente, parecían personas muy importantes y muy cercanas al dueño de casa, se excusaron y no vinieron. Y en la parte final, si lo recuerda, el Señor dice que los que no acudieron a su llamado no van a gustar de lo que está servido de la mesa. Eso es tanto como que no probarán del pan de vida. Quienes rechazan la indicación estará por fuera de la mesa del Señor. Y esto es, no sé si aquí, no sé, duele ver que las personas se están perdiendo. Por mucho tiempo yo a veces como me preocupaba, me pongo en primera línea. No sé si a ustedes les ha pasado, quizás ha sido solo mí. Debemos invitar, animar y traer a todos los que están afuera. Debemos convencerlos. Esa es la labor que el Señor hoy quiere que hagamos. El Señor quiere que nosotros seamos esos siervos que reconocemos que hay una mesa dispuesta y que hay lugar para muchos y que debemos acudir a ese llamado. La expresión del anhelo de Dios está en lo que les mencionaba. Fuérzalos a entrar. El Señor está afanado y está preocupado realmente para que todos vengan. Este texto también es muy diciente para aquellos que han valorado las cosas perecederas. Les decía, si nos apegamos simplemente a lo material, vamos a quedar afuera de la mesa y no vamos a probar que el pan de líder. ¿Qué debemos hoy entender con todo esto? Y es que no es casualidad que tú,
que yo estemos hoy aquí y que estemos escuchando que el Señor tiene una invitación para cada uno de nosotros. No importan nuestros errores, no importa lo que hayamos tenido en el pasado, no importa quizás lo que estemos viviendo. El Señor nos llama santos y Él cree realmente en que nosotros podemos ser restaurados por la pura de Cristo Jesús. Dios quiere realmente invitarnos a participar de su mesa, de su banquete. Él quiere que su mesa esté llena. Hay espacio para todos y simplemente debemos acudir. Quitemos esos pensamientos que no traen absolutamente nada. Por la palabra reconocemos que el Señor preparó todo, como les decía, a través de la obra de su Hijo. Quiere realmente preparar eso. El gran impedimento está en nuestras excusas. Él nos llama a que deje que esas excusas de lado y que participe y permite la comunión con Él. Quiero concluir diciendo, el Señor lo tiene todo preparado, Él ya lo hizo. Él quiere que sepamos que no quiere que ninguno se quede fuera de su mesa. El Señor quiere que hoy seamos retados a revisar nuestras excusas, nuestras prioridades. Quiere animarnos hoy a conocer que hay indicación para cada uno de nosotros. Y este texto es una llamada a la respuesta de su invitación, a la importancia de no rechazar a otros por su condición. Quiere realmente que traigamos y que invitemos absolutamente a todos los que están afuera. Yo repito que ahí donde estás, inclines tu rostro. Y quiero que le digamos hoy, Señor, yo hoy reconozco que muchas veces no he acudido a tu llamado, sino hoy reconozco, Padre Dios Todopoderoso,